a todos, vamos a ver el tema del límite funcional. Si pensamos el límite en la vida diaria, podríamos pensar un vencimiento, que es una fecha límite, un semáforo que nos indica dónde debemos detenernos, o alguna señal de que algo está prohibido. En ingeniería, cuando pensamos en la noción de límite, podríamos pensar en cuáles son los materiales más aptos para una determinada cuestión. Por ejemplo, la resistencia, ver la resistencia de un material tiene un límite. El margen de error o de aproximación que podemos tener a alguna cuestión, por ejemplo, en algún tipo de temperatura a la que debamos trabajar algún tipo de material. Vamos a ver nosotros un fragmento de este video del doctor Paenza como para introducirnos en el tema y poder acercarnos a la noción de lo que es un límite, con una noción geométrica del límite. Quizás los griegos ayuden en este punto. Ellos sabían que medir el perímetro de un círculo era muy difícil. En cambio, lo que sí podían hacer es medir una sucesión de segmentos. Y de eso se trata. Aproximar la longitud de una circunferencia por una sucesión de segmentos, todos iguales en longitud. Pero para tener una mejor aproximación, iban haciéndolos cada vez más pequeños, pero en mayor cantidad. Tome una circunferencia y primero dibuje un cuadrado inscripto. Después, un pentágono regular. Después, un hexágono. Ahora, un heptágono, o sea, un polígono de 7 lados. Ahora, un octógono de 8, de 20 lados. Cada vez el polígono tiene más lados. Y cada vez los lados, obviamente, son más pequeños. Pero como resultado, el polígono está cada vez más pegado a la circunferencia. Y una vez más, reaparece la noción de límite. Si uno pudiera llevar al extremo esta situación, debería decir que una circunferencia es un polígono con infinitos lados. Cada uno de esos polígonos tiene un perímetro. A medida que aumenta el número de lados, ese perímetro está cada vez más cerca ¿de qué perímetro? Del perímetro de la circunferencia. Uno podría decir entonces que el límite de los perímetros de esos polígonos es el perímetro de la circunferencia. En el límite es el perímetro de la circunferencia. Además, cuando la cantidad de lados de un polígono regular tiende al infinito, el límite de la figura que se forma es justamente un círculo, o si ustedes quieren, una circunferencia. Vamos a ver el límite funcional y vamos a verlo en una función armada en GeoGebra. Tenemos en este caso una función lineal. Si nosotros lo que queremos ver es el límite funcional, lo que vamos a estudiar es qué ocurre cuando para valores de x, por ejemplo, teniendo en cuenta x igual a 2, me acerco por la derecha, me acerco por la izquierda de 2, ¿cuál es el valor del límite de la función? ¿Sí? Me acerco así en forma horizontal, por derecha y por izquierda al valor 2, ¿a dónde se acerca, ¿sí? O a dónde tiende la función en ese lugar? Si vemos estas líneas paralelas, a medida que me acerco a 2 por derecha y por izquierda, el límite de la función tiende a este valor 3. También podríamos verlo numéricamente, ¿sí? A medida que nos vamos acercando a 2, ¿sí? Por derecha este valor se va achicando para acercarse a 2 y por izquierda este valor se va cada vez agrandando a medida que se va acercando a 2. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Tanto cuando me acerco por derecha y por izquierda, ¿qué pasa? Me acerco por arriba y por abajo, ¿a qué cosa? Un valor límite, que ese valor límite es el número 3. Y lo importante, lo interesante de la noción de límite es que no importa qué pasa en el punto 2. En este caso, la función está definida en el punto 2. Porque digo, si x es igual a 2, ¿cuánto vale y? Reemplazo en la expresión de la función, digo, bueno, pongo 2. 2 más 1 me da 3, 3 es el valor de la función, ¿sí? El valor de la función, el valor de altura,
O el valor de ordenada, ¿para cuándo? Para x igual a 2, tiene esa altura, ¿sí? Entonces, en este caso decíamos la función está definida, pero lo interesante del límite es que no importa qué pase en x igual a 2, ¿qué ocurre con el límite de la función? ¿Hacia dónde va la función? De todos modos, ¿qué ocurre? Nos acercamos al valor 3. Entonces, definición de límite. La notación es esta. Esto es como límite para cuando x tiende a de f de x es igual a L, o sea, un valor límite. La idea es que cuando x tiende a, la función tiende ¿a dónde? A su valor límite. Eso ocurre sí y solo sí. Este símbolo se lee para todo, este es epsilon. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta también mayor que 0, de modo que se cumple que la diferencia en valor absoluto, ¿sí?, entre la función y su límite es menor que epsilon, para cuando se toman valores de x suficientemente próximos a. Vamos a decir que delta y epsilon son positivos, pero son muy pequeños. Y los números a, que es el valor de tendencia, y L, que es el valor del límite, ambos son números finitos. Fíjense acá en el GeoGebra qué sería delta y qué sería epsilon, ¿sí? Cuando digo delta, es este valor, esta amplitud que tomo, es un radio que estoy tomando respecto del valor 2, para decir, bueno, estoy en un entorno del punto y digo entorno reducido porque no tomo al punto, porque no importa que pasan 2, no importa que pasan las inmediaciones de 2. Entonces, acá estaría tomando un entorno del punto 2. Y acá estaríamos tomando un entorno de 3, el valor de ¿qué? De la función. Entonces, volviendo a la definición, acá estoy definiendo un entorno, ¿sí?, para la función, y acá estoy definiendo un entorno para x. Entonces, una función tiene por límite finito en un punto de x igual a a de acumulación de su dominio, cuando la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite puede hacerse tan pequeña como se quiera, considerando valores de x suficientemente próximos a, sin importar qué sucede a, ¿sí? Entonces, tomando este entorno, me acerco a por izquierda y por derecha, entonces tengo se genera este otro entorno donde me acerco al valor límite de la función. Esta gráfica nos está indicando ¿qué cosa? Que a cualquier valor que asuma x en el intervalo a menos delta a más delta, este que estamos considerando acá, le corresponde un valor de la función en el intervalo cual L menos delta, L más delta. Entonces, nos interesa ver en qué condiciones los valores de una función escalar se aproximan al número real determinado cuando los puntos del dominio se acercan a un punto A. Entonces, tienen acá otra función con la misma idea que vimos recién, que ocurre para cuando x tiende a 2, que ocurre a donde tiende el valor de la función. En este caso, bueno, por más que son funciones distintas, ¿sí?, cuando x tiende a 2, el valor de la función o el valor límite será 3 y podemos ver cómo se van aproximando, ¿sí?, los valores si los vamos calculando a través de su límite. Vamos a ver un video. Vamos a entender el concepto de límite en una gráfica. Te voy a dar el sentido intuitivo del límite y después nos vamos a entenderlo algebraicamente, ¿no? ¿Qué significa y cómo resolverlo algebraicamente? Y claro, por su definición formal. Vamos a ver qué es lo que se necesita para que un límite exista. Tenemos una función que semeja un camino y también tenemos un punto aquí en 0,2, ¿verdad? Me preparo con 2 flechas para que me den los acercamientos, ¿ok? Entonces, fíjate bien. Si la altura de la función es la misma cuando te acercas
a x igual a 0 por la derecha que por la izquierda, me voy a acercar a x igual a 0 por la izquierda, y el camino, la función, la gráfica, ¿a dónde me lleva en un valor y? Me lleva a 2. Entonces se dice que el límite existe y que se acerca a 2. Entonces, fíjate muy bien. Aquí voy a tratar de leer esta expresión con el límite. Dice, voy a meter dos preposiciones, de y cuando. El límite de la función, ya me fui lejos, ¿verdad? El límite de la función cuando x se acerca a 0 es 2. Del otro lado del igual, de una expresión con límites, siempre vamos a tener una altura. Esta es la altura de la función a la que ella se acerca cuando x se acerca a 0. ¿Te fijas? La altura es 2 por la derecha y 2 por la izquierda. Entonces se dice que el límite es 2. En otras palabras, muchachos, el límite se puede entender como una altura. Vamos a verlo ahora con variables en vez de números. Si yo me acerco a A por la derecha, la función se acerca a B. Y por la izquierda me acerco a A y la función, el camino, la gráfica, también se acerca a B. B es una altura. Por lo tanto, el límite de la función cuando x tiende a A es B. En otras palabras, también podemos decir, ¿a dónde se acerca la y cuando la x se acerca a A? Y tú dices, la y se acerca a este valor y, que es B. Si ya me estás entendiendo, vamos a ver qué pasa con esta función. Fíjate bien. ¿Qué crees? Hazme una predicción. ¿Qué crees que va a pasar cuando me acerque a 2 por la derecha y a 2 por la izquierda, o desde la izquierda, como le quieras poner, la y a dónde se va a acercar? Efectivamente, lo que estás pensando, ¿no? La altura de la función se acerca... No se vio la animación, padre. La altura de la función se acerca a y por la derecha. Fíjate bien, ¿eh? Tú te acercas a x igual a 2 desde la derecha y también te acercas a x igual a 2 desde la izquierda y entonces coinciden. Por lo tanto, se dice que la x tiende a 2 y la y tiende a 1. Un límite es un acercamiento. Y del otro lado del igual de una expresión con límites, vamos a tener una altura. ¿Ok? Si ya le estás... Trabajamos ahora entonces con la definición. Decimos que el límite para cuando x tiende a de f de x es igual a L, si solo si, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, de modo que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite puede hacerse tan pequeña como se quiera, considerando o tomando valores de x suficientemente próximos a A. Habíamos dicho que delta y epsilon son positivos pero muy pequeños y que A y L son números finitos. Entonces vamos a calcular límites por definición. Por ejemplo, tenemos el caso de la función 2x más 1. ¿Cómo sería o cómo hacemos para calcular este límite? Vamos a plantear lo siguiente. Tenemos el valor absoluto de la diferencia entre la función y su límite menor que epsilon. Entonces, la función es 2x más 1. El límite para esta función, si lo calculamos, vamos a decir que es 3, porque el límite se calcula reemplazando el valor de tendencia en la variable. Entonces, 2 por 1 más 1 nos quedará 3, valor del límite. Y si tomamos un epsilon, ¿sí?, que sea de un 10 milésimo, bueno, expresamos esa situación. Luego lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Operar algebraicamente. Lo único que hacemos acá, 1 menos 3, 2. Y luego de eso tenemos 2 y 2. En los dos términos podemos sacar factor común. Además, el 2 lo podemos extraer fuera de la indicación de valor absoluto porque es un número positivo. Entonces lo que estamos logrando acá, despejamos esta expresión y nos queda en miembro izquierdo de la desigualdad una expresión que tiene el mismo formato que el entorno. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar una relación entre epsilon y delta. ¿De cuál va a ser? Acá lo tenemos
expresado, la relación entre epsilon y delta quiere decir que delta es igual a ¿qué cosa? A epsilon sobre 2. Habíamos dicho que el valor de epsilon era 0,10 milésimos. Cuando terminamos, ¿sí?, de resolver, encontramos ¿qué cosa? Que delta es igual a epsilon sobre 2. Esa es la relación que tenemos. ¿Esto va a ser siempre así? Y no, dependerá de las funciones, cómo va a ser la relación que exista entre delta y epsilon. Acá les dejo dos videos sugeridos que muestran esta situación. No los vamos a ver ahora, pero se los dejo para que ustedes los puedan ver por su cuenta. Por otra parte, vamos a definir lo que es el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho. Volvemos a la definición. ¿Qué dice? ¿Qué tiene distinto acá? Un signito menos. Entonces, ¿cómo vamos a leer esto? El límite para cuando x tiende a por izquierda de la función es igual al límite lateral izquierdo. Si solo si ocurre, ¿qué cosa? Esto se lee como lo hacíamos hasta ahora. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, de modo que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite es menor que epsilon, o puede hacerse tan pequeña como se quiera, tomando ¿qué cosa? Valores de x suficientemente próximos a a. Pero ahora, ¿qué valores de x suficientemente próximos a a? Los que tengo por izquierda, porque digo el límite para cuando x tiende a por izquierda. Cuando me acerco por izquierda a, ¿qué hago? Me acerco por valores menores que a. Y eso es lo que estoy indicando acá. El entorno o el semientorno que estoy indicando, ¿cuál es? A menos delta a. De la misma manera, vamos a definir lo que es el semientorno derecho. ¿Cómo lo indicamos eso? Con un más. Entonces, ¿qué leemos acá? El límite para cuando x tiende a por derecha de la función va a ser igual al límite lateral derecho. Si solo si ocurre, ¿qué cosa? Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, de modo que la diferencia en valor absoluto entre la función y su límite lateral derecho va a ser tan pequeña como se quiera, considerando valores de x suficientemente próximos a a. Pero suficientemente próximos ¿por dónde? Por derecha, porque me acerco a a por derecha. Entonces estoy definiendo un semientorno a más delta, como lo tenemos acá en la gráfica. Entonces, dijimos que nos acercábamos por derecha y lo hacemos ¿por qué? Por valores mayores que a. Consideremos qué cosa, que estamos en una recta real. Me acerco por derecha y por izquierda según cómo son los valores a derecha y a izquierda en una recta respecto de ese valor que estoy considerando. Veamos nuevamente una animación con GeoGebra. Me acerco por derecha, me acerco por izquierda a x igual a 2 y qué ocurre con el valor límite para esta función. Me voy acercando por encima y por debajo de 3 al valor 3. Y habíamos dicho, muy importante era considerar qué cosa, que no importa qué pasa en x igual a 2. Lo importante es ¿qué ocurre en las cercanías de 2? Y en las cercanías de 2 lo que ocurre es que nos acercamos al valor 3 como límite, como valor de la función. ¿Sí? Me importa qué pasa justo ahí al lado de 2. Me acerco a 3 justo ahí al lado. A partir de esto vamos a decir que para que exista el límite de una función para cuando x tiende a, los límites laterales como deben ser iguales. Entonces, existe el límite para cuando x tiende a de la función f de x igual a L, si solo si el límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho, y eso es igual ¿a qué? A un número único y finito. Eso recibe el nombre
de verdadero valor. ¿Cómo se realiza la operación de paso al límite? Consiste en reemplazar el valor de tendencia en la variable. En este caso, el valor de tendencia es 1. Si reemplazamos en la variable, 5 por 1 nos queda 5, más 2 nos dará 7. Y ese será el valor del límite de la función. En este otro caso, si reemplazáramos por 2, 2 al cuadrado 4, 3 por 2 6, menos 5, eso nos dará 5 y será el valor del límite. Y en este otro caso, que tenemos una función fraccionaria, el valor de tendencia es 4. Si reemplazamos por 4, x cuadrado nos queda 16, menos 16 nos da 0. Y en el denominador ocurre lo mismo. Y acá no podemos decir que este será el valor del límite. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Tenemos una indeterminación del límite. Quiere decir que carece de sentido aritmético. En un momento vamos a retomar la indeterminación del límite. En cuanto a los resultados posibles en el cálculo del límite, podemos tener un número, como en este caso, podemos tener como resultado infinito, o puede ser que en cuanto a su resultado el límite no exista. Entonces vamos a ver cada uno de estos casos, cuál es la situación que se presenta y los valores en los cuales analizamos. Para la primera función, para la recta, tenemos la siguiente gráfica. La ecuación de una recta está representada por un polinomio de grado 1, cuyo dominio son todos los reales. Y si nosotros tomamos límite, por ejemplo, para cuando x tiende a 3, ¿sí? Tomamos acá 3, para cuando x tiende a 3, vamos a ver que el valor límite es 11. Si calculamos algebraicamente, 3 por 3 es 9, más 2, obtenemos como resultado 11. Es decir, obtenemos un número como valor del cálculo, como resultado del cálculo del límite. Cuando trabajamos con esta otra función, 1 sobre x, esta función se llama hipérbola equilátera, vamos a decir que esta función no está definida para el valor 0, porque si quiero calcular 1 dividido 0, la división por 0 no está permitida, no me arroja un valor de ahí. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales menos ese valor 0 que no me permite obtener un valor de ahí. Para cualquier otro número real distinto de 0, voy a obtener un valor de la función, un valor de ordenada, un valor de ahí, todas esas expresiones son equivalentes, y entonces voy a decir que todos esos valores de x que me permiten obtener valores de la función pertenecen al dominio de la función. Solo excluyo el valor 0. Entonces voy a analizar qué es lo que ocurre cuando me acerco por derecha y por izquierda al valor 0, a dónde tiende la función. Cuando me acerco por derecha a 0, ¿qué pasa? La función tiende ¿a dónde? A más infinito. Y cuando me acerco por izquierda a 0, ¿a dónde tiende la función? A menos infinito. Aquí es donde mejor se puede ver este concepto de límite. ¿Por qué? Porque la función no está definida en el valor 0, pero ¿qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que ocurre con el límite en la cercanía? Entonces, me acerco a 0 por derecha y la función ¿a dónde tiende? Cuando estoy acá pegada, ¿sí? muy cerca de 0, la función ¿a dónde tiende? A más infinito, por izquierda a menos infinito. En el caso del logaritmo natural de x, si observamos la gráfica, la función está definida para los reales positivos. Acá la función se hace asintótica. Entonces, ¿dónde me interesa ver el valor límite? Estoy analizando para cuando x tiende a 0, y en este caso por derecha, porque por izquierda no puedo analizar, acá no hay función, entonces me acerco a 0 por derecha, ¿a dónde tiende
el límite de la función. ¿A dónde se va la función? Y se va a menos infinito. Entonces, dos análisis en los cuales el resultado del cálculo del límite es infinito. Más o menos, pero es infinito. Otro caso es el que se da cuando el límite no existe. ¿Qué quiere decir que no existe? Que no se puede calcular. Veamos qué ocurre si nosotros tomamos el límite para cuando x tiende a más infinito, ¿sí? X asume a valores extremadamente grandes. ¿Qué va ocurriendo? Quiero analizar el límite de la función. Voy viendo qué pasa con los valores de y de ordenada de la función. ¿Qué ocurre? Oscilan entre menos 1 y 1, ¿sí? Acá voy hasta 1, a medida que x tiende a más infinito, me voy yendo lejos, la función va hacia 1, va decreciendo, llega a menos 1, vuelve a obtener valores de ordenada cada vez más grandes hasta llegar a 1, y luego va decreciendo los valores de ordenada hasta llegar a menos 1. Y esto se sigue repitiendo a medida que se va x tiende a más infinito. ¿Y qué va a querer decir eso? ¿Tiende a un único lugar, hacia un lugar? ¿Hay un límite de la función? Y no, porque esto va a seguir ocurriendo en la tendencia para x más infinito y entonces no va hacia un lugar definido la función y entonces no se acerca a ningún lugar. Y lo mismo ocurre cuando x tiende a menos infinito. La función oscila indefinidamente, por lo cual tampoco existirá el límite para esa tendencia. Entonces, este es un caso en el que el límite no existe. Para introducirnos en los casos de indeterminación, vamos a ver un video de Sáenz Cabezón que lo cuenta con sucesiones. Hola amigos de las mates, hoy voy a responder a una pregunta que me habéis hecho muchos de vosotros. ¿Qué pasa cuando dividimos algo entre cero? ¿Por qué da infinito? ¿Y cuánto es cero entre cero? La cosa tiene su miga y aquí os la voy a contar. Cuando aprendiste a dividir en el cole, seguro que pensaste en la división como en repartir algo en partes iguales o cortarlo en porciones. Ahí aparecieron las fracciones, el lío de sumarlas, la alegría de dominarlas. Así, si tengo una tarta y la divido en 4 partes, cada parte tiene un cuarto de tarta. O si divido 3 litros de agua en 8 vasos, cada vaso tiene 3/8 de litro. Estupendo, todo guay, pero vamos a pensar en la división de otra forma. ¿Cuánto es 1 dividido entre 2? Fácil, 1/2, también llamado 0,5. Es decir, que si multiplico 0,5 por 2 me da 1. En realidad, este truco funciona siempre. Calcular cuál es el resultado de dividir A entre B es igual a encontrar un número que multiplicado por B resulte A. ¿Me sigues, no? Vamos a usar esto para saber por qué algo dividido entre 0 da infinito. Pongamos, por ejemplo, que ese algo es 1. En realidad da igual que sea 1 o cualquier otro número. El razonamiento es el mismo. Vamos a dividir y a dibujar los resultados. Veamos, ¿cuál es el resultado de dividir 1 entre 2? Bueno, pues es un número que multiplicado por 2 da 1, exactamente 0,5. Pero ¿qué pasa si lo dividimos por cosas más pequeñas? Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de dividir 1 entre 1? Pues un número que multiplicado por 1 me dé 1. ¿Adivinas cuál? Exacto, el 1. Vamos a subir el listón. Enseguida vas a ver dónde quiero llegar. ¿Cuál es el resultado de dividir 1 entre 1/2? Pues será un número que multiplicado por 1/2 me dé 1. ¿Y cuál es ese número? El 2. Obviamente, 2 por 1/2 da 1. Vamos a dividirlo por algo aún más pequeño. ¿Cuál es el resultado de dividir 1 entre 1/10? 10. Que es mayor que 2. De esta forma, según vamos dividiendo por números más pequeños, el resultado es un número cada vez más grande, de modo que podemos ir siempre acercándonos al 0. ¿Y qué significa esto? Pues que si 0 es el límite de los números por los que vamos dividiendo, el límite de los resultados es infinito. Y eso es justo lo que quiere decir que algo dividido entre 0 es infinito. Solo es una forma de hablar de límites, porque infinito no es un número, es una expresión de un límite. Quiere decir simplemente que dividir por un denominador mucho más pequeño que el numerador da un resultado muy grande. Bueno, pero entonces hay gente que se pone estupenda y dice, ya claro, pero ¿y qué pasa si el numerador es 0? ¿Listo? Como dices tú, el número por el que hay que multiplicar lo que sea para que te dé 0 es 0. O sea que dividir 0 entre cualquier cosa da 0. ¿Y ahora qué? ¿0 entre 0 da 0 o da infinito? Aclárate. Bueno.
Tranquilidad, amigos. La respuesta fácil es que 0 dividido entre 0 no está definido. Fin de la historia y a la cama sin cenar por preguntar tonterías. ¿Vale? Está bien. Como aquí no nos gusta dejar las cosas sin responder, vamos a dar una respuesta más elaborada. La división entre 0 es un límite. Ir dividiendo por números que se acercan cada vez más a 0. Pensemos en el 0 del numerador, no como un número, sino como el límite de una sucesión de números cada vez más pequeños. Por ejemplo, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 es una sucesión posible, pero no es la única. ¿Qué os parece 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25? Eso también tiende a 0. Son números cada vez más pequeños. Podemos pensar entonces también en el 0 del numerador como un límite de esos. Si dividimos cada número de esta segunda sucesión por el que corresponde en la primera, o sea, 1 entre 1, 1/4 entre 1/2, 1/9 entre 1/3, 1/16 entre 1/4, los números que obtenemos son 1, 1/2, 1/3, 1/4, cada vez más pequeños. O sea, 0 entre 0 va a ser 0, porque los resultados son cada vez más pequeños. Vale, pues ya tenemos la solución, ¿no? Ganan los que dicen que 0 partido por 0 es 0. No tan rápido, amiguito. ¿Y si lo hacemos al revés? Dividimos los números de la primera sucesión entre los de la segunda, o sea, 1 entre 1, 1/2 entre 1/4, 1/3 entre 1/9, 1/4 entre 1/16. Los resultados son 1, 2, 3, 4, o sea, cada vez más grandes. Esta vez 0 entre 0 da infinito. ¿What? ¿Pero de qué vas? ¿Dos resultados diferentes? Pues espérate que vas a flipar. Mira esta sucesión. 2, 2 medios, 2 tercios, 2 cuartos, 2 quintos. Son números cada vez más pequeños que tienden a 0. Si los dividimos entre 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, 1 quinto, el resultado es siempre 2. Todo el rato. Así que esto significa que en el límite 0 partido por 0 es 2. En realidad podemos elegir formas de acercarnos al 0, sucesiones de esas, de tal forma que al dividir los términos correspondientes, el resultado sea lo que nos dé la gana. Así que ya sabéis. Cuando alguien os pregunte cuánto es 0 partido por 0, le podéis decir el resultado que queráis, que será cierto. Eso sí, luego se lo explicáis, ¿eh? Que aquí no nos gusta dejar las cosas a medio hacer. Entonces, otra forma de ver lo que contó Sáenz Cabezón para el tema de cuando tenemos este tipo de indeterminación, que la leemos como 0 dividido 0, pero se dice cociente de infinitésimos. Ya vamos a ver por qué en una o dos clases. La indeterminación siempre se produce cuando desafía la aritmética, todo lo que conocemos de aritmética. Entonces nosotros habitualmente, ¿qué decimos? 0 dividido un número nos da 0. En cambio, si tenemos un número dividido 0, decimos la división por 0 no está permitida, eso no existe. Y entonces nos preguntamos, ¿da 0? ¿No existe? ¿Nos da otro valor? Por eso es que hay una indeterminación del límite. En este otro caso, cuando tenemos un cociente de infinitos, también tenemos una situación de indeterminación, porque podemos pensar en infinito dividido un número, nos da infinito, pero si un número lo dividimos infinito, nos da 0, y nos da 0, el resultado nos da infinito, nos da otro valor, tenemos otro tipo de indeterminación. También tenemos 0 por infinito, donde habitualmente 0 por cualquier número nos da 0, pero un número cualquiera por infinito nos da infinito. Entonces, volvemos a la misma pregunta. Y en el caso de la diferencia de infinitos, infinito menos un número, decimos nos da infinito. Si decimos infinito menos 10, nos da infinito. Si decimos un número menos infinito, y nos va a dar menos infinito. Será un menos infinito más chico, pero es menos infinito. Y una diferencia de infinitos nos puede dar un número también, pues si son infinitos que son cercanos, nos podrá dar un número. Entonces, ¿qué es lo que nos da esa diferencia? Veamos las otras indeterminaciones. 1 al infinito, 0 a la 0, infinito a la 0. Analizamos de la misma forma que recién con los conocimientos básicos que tenemos sobre este tipo de expresiones. 1, si lo elevamos a cualquier número, nos da 1. 1 elevado a la quinta, multiplicamos 1 5 veces, nos da 1. Ahora, si tenemos un número mayor que 1 y lo elevamos al infinito, nos da infinito. En cambio, un número entre 0 y 1, lo elevamos al infinito y ¿qué nos va a dar? 0. ¿Qué ocurre en los otros casos?
0 elevado a cualquier número, no importa si multiplico 10 veces 0 me va a dar 0, y un número elevado a la 0 nos da 1. ¿Y qué otro valor nos puede dar? Y acá lo mismo, infinito elevado a cualquier número nos va a dar infinito, y un número elevado a la 0 nos va a dar 1, u otro valor. Por eso todos estos casos decimos que se trata de indeterminaciones del límite. Hasta aquí esta presentación, seguimos con otra, con las propiedades del límite.